programa Testigos Creativos. Hoy nuestro invitado es Marcelo Paredes, pintor e ilustrador. Viene a contarnos acerca de sus últimos proyectos y ahora conozcamos su historia. Desde muy joven, rayando paredes y murallas, comenzó su búsqueda en la pintura, sin dejar de serlo jamás. Sus aptitudes creativas lo llevaron a estudiar arte. Luego se vuelve a Puerto Montt para trabajar y dedicarse a lo suyo. Dibujando se dejó llevar por sus sueños. Editó publicaciones, pintó carátulas de discos, portadas de libros, afiches, murales y esculturas. Nos dice que no necesitó viajar al consciente ni al subconsciente, ni a la India, ni tampoco a Tailandia, para encontrar la inspiración. La encontró frente a sus narices, en barcos de madera y palafitos, haciendo y deshaciendo con sus pinceles, en el bosque, visualizando a míticos seres danzar bajo la lluvia. En sus dibujos plasmó imágenes reconocibles para cualquier ser pensante, niño o anciano, joven o adulto, el pasado y el presente, como leyenda que se renueva en hileras de niños levitantes. A la vista saltan charcas de agua dulce dentro de barcazas mágicas, encumbradas por las nubes, como troncos de árboles milenarios, puentes entre la imaginación y el universo de formas cotidianas del sur. Cielos achurados, con tinta china y acuarela, nos invitan a conocer más de este genio que plasma su historia en maravillosas representaciones oníricas. Suralia es una de sus creaciones, en una serie de pinturas y dibujos admirables. Marcelo se presencia en la madera de las casas y lanchones perdidos que han poblado el bordemar de esta tierra, haciéndola más encantadora y subjetiva. Bienvenidos a nuestro programa Testigos Creativos. Hoy nuestro invitado es Marcelo Paredes, quien nos viene a contar de su trabajo ilustrativo y pictórico. Hola Marcelo, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien, Ernesto. Bueno, para comenzar quería hacerte la pregunta de ¿cuándo comenzó esto por la pintura y el dibujo? Bueno, yo creo que como todo el mundo, desde niños, los niños siempre dibujan, siempre pintan. Entonces, yo creo que la pequeña diferencia lo hace el hecho de que yo no dejé de hacerlo nunca. Por ahí creo que va un poco al principio, desde el minuto en que uno empieza a dibujar cuando niño hasta que sigue dibujando siendo no tan niño. Pero básicamente por ahí comienza la cosa, no hay un origen oficial. Ese es el principio. Y en este recorrido por la pintura y el dibujo, ¿te costó mucho tomar la decisión de dedicarte a este oficio, a este trabajo? No sé si me costó tanto. Finalmente es lo que hago un poquito mejor que otras cosas, entonces yo creo que por ahí va. En términos prácticos podría ser eso, que no es muy práctico ser pintor y dibujante o ilustrador en el sur, pero tiene más que ver con eso y responde más bien a la facilidad que tenía en ese campo, en esa área. Con respecto al tema mitológico dentro de su trabajo, me gustaría preguntarle ¿por qué eligió temas de mitología específicamente? Es curioso porque siempre a mí me vinculan con la mitología, pero lo que está consignado dentro de eso, dentro de mi trabajo gráfico y dentro de mi iconografía gráfica, lo que menos tiene son elementos mitológicos. Tal vez aparecen por ahí algunos personajes volando y que están remitidos obviamente a los brujos sureños, y luego por ahí hay otros elementos que, qué sé yo, pueden ser una sirena, pero básicamente esos son los elementos más
digamos, identitarios que tienen que ver probablemente con la mitología. Pero sí, entonces pero a partir de eso se genera como una proximidad en términos generales a la mitología. Y es más bien, en general es más bien una referencia en la mitología, por una parte, a la mitología tradicional, pero por otra parte también hay una proyección de este mismo concepto. Porque si bien es cierto, es un fenómeno cultural, y como fenómeno cultural está vivo, y si está vivo tiene que desarrollarse y tiene que ir tal vez avanzando hacia algún lugar en el tiempo. Hay, bueno, acá en estas pinturas hay el tema de la madera, por ejemplo, de los alerces, de los árboles, de la naturaleza. Igual se repite harto en su trabajo. Claro, o sea, el tema es que son referentes ineludibles, porque si yo trabajo con la iconografía, mi trabajo responde a temas que están desarrollados dentro de un contexto sureño, dentro de un contexto sureño local, donde están siempre presentes lo que es la cultura de la madera, lo que es el bosque, la naturaleza en general, y bueno, lo que conversamos, este roce y este guiño a la mitología. ¿De dónde nace la inspiración para crear estas ilustraciones tan maravillosas que yo... De los hongos que tú tienes ahí. No, el tema de la inspiración, suena siempre como medio volado, la inspiración es como que a uno le cayera un rayo y uno quedara, no sé, poseído. Yo creo que más que inspiración, yo creo que es un proceso natural, yo creo que un proceso natural que te lleva el trabajo en el fondo. Que este tema de la inspiración, y muchas cosas son de esto, que son el encargo, entonces a partir del encargo hay una cierta, hay una cierta lógica con respecto al tema. En esta área, con respecto a Suralia, yo sé dónde puedo comenzar y dónde terminar un trabajo. Porque responde, como te digo, con cierta lógica a los elementos que yo voy a tratar. Entonces, si por ahí tenías, por ejemplo, ese Dalcahue, por ejemplo, que era para un conjunto de proyección folclórica de Dalcahue. Entonces, era bien lógico, Dalcahue es el lugar de Dalca. Entonces, lo que hice fue tensar dos palafitos, convertirlos entre los dos en dejarlo en el centro una Dalca. Entonces, más que inspiración, yo tenía ciertos elementos, en el fondo tenía información, más que inspiración. Digamos que parte de este cuento tiene más que ver que con inspiración, tiene que ver más con información. Con información sí. de lo que yo estoy tratando. Entonces, tengo información acumulada por ser sureño, yo digo, desde que nací en el ADN tengo esos elementos. Entonces, ya una información que ya está conmigo. Entonces, el tema de la construcción de las casas, el tema de los árboles, el tema del paisaje, de las nubes, de la proyección, de la perspectiva y todo eso, eso ya uno lo tiene instalado. El concepto de perspectiva y de paisaje y de espacialidad que uno tiene aquí, lo tiene instalado desde el minuto en que nace aquí, el minuto en que vive aquí, se desarrolla en este espacio. Es distinto al que tiene alguien que nace en una villa donde está rodeado de edificios y su visión está permanentemente rebotando o chocando contra los edificios al frente. Entonces aquí nosotros tenemos ese privilegio de que nuestro ojo puede ir muy lejos y puede volver con una imagen muy clara y muy limpia. Entonces, esos son los elementos que contribuyen a que haya en esta mirada, estén estos elementos instalados y que sean los que, como dice, permanentemente a los cuales yo recurro, son ineludibles. Para crear estos efectos visuales, ¿qué materialidad usa? Para crear estos efectos visuales, más que materialidad, yo creo que tiene que ver con otra cosa. Porque aquí, básicamente, bueno, primero te voy a responder qué materiales uso. Yo trabajo con tintas, trabajo con pasteles secos, y algunos otros elementos que he tenido a disposición, tiza, en fin. Entonces, independiente del origen y la nobleza de cada uno de los materiales, lo que va más allá de eso, yo creo que es el tema de la aplicación del material. Y la aplicación del material en virtud del tiempo que le dedico a cada centímetro cuadrado de los monos. Entonces, por ahí va el tema del efecto visual.
donde yo trabajo con mucha paciencia, es muy oriental, digamos, mi trabajo, muy trabajo chino, pero es en virtud de eso, de conseguir y lograr el efecto que se requiere. Sí, porque hay unas temáticas bien como, no sé, como nebulosas y cosas, pero muy interesantes de observar, porque esto es ilustración manual, ¿cierto? Así es. En términos de computación soy analfabeto, y es una gran ventaja en todo caso para estas líderes de hacer ilustración. Y el tema, como te digo, además siempre, o sea, si uno va a dibujar un árbol y si es dibujo, yo dedico a dibujarle las hojas. O sea, es distinto cuando tú insinúas a través de una pintura un árbol. Tú lo resuelves de una manera distinta, lo resuelves con un gesto, lo resuelves con una mancha. En cambio esto no, esto es un trabajo más directo, un trabajo mucho más minucioso. Entonces si hago un árbol y el árbol tiene 700 hojas, yo le hago dibujo las 700 hojas, y si tiene 1500 le dibujo 1500. ¿Qué otros temas te ha tocado abordar a lo largo de tu carrera? Temas... ¿Qué otros temas aparte de la mitología? No, bueno, aparte de la mitología, insisto que la mitología es parte, es una pequeña parte en realidad, porcentualmente una pequeña parte dentro de este imaginario. Lo que sucede con este imaginario es que tiene una concepción, digamos, medio onírica, mágica. Entonces, a partir de eso se genera el vínculo con la mitología. Entonces, me gustaría desprender, más que desprender, dejar claro que la mitología tiene un porcentaje, por otro lado también está una mitología que es personal. Y tiene que ver, como yo te decía en un principio, con el tema de que yo pienso que la mitología, como fenómeno cultural, los fenómenos